El gran yo soy eres tú. Tú eres, Señor, nuestro todo en todo. Todo lo que nosotros necesitamos espiritualmente se encuentra en ti. Tú eres nuestro sostén, nuestra fuerza, nuestra salvación. Tú eres nuestro todo, Señor. Y te damos gracias que podamos venir aquí, aprender más de ti, aprender más de tus caminos, de tu voluntad. Pues nos dedicamos, Señor, a este tiempo a escuchar lo que tu Espíritu nos quiere decir. Y lo recibimos, Señor, con un corazón abierto y dispuesto de obedecer lo que nos enseñas, de cambiar donde nosotros estamos mal. Tú eres el alfarero, nosotros el barro. Pues pedimos, Señor, que nos moldeas más a tu imagen. Bendice este tiempo, Señor. Pedimos que perdones los pecados de aquel que va a compartir hoy, porque son muchos. Y ayúdenos a ver a Cristo y solamente a Cristo. Y todos dijeron amén y amén. Se pueden sentar, por favor. Si tienen sus Biblias, abran a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Si no trajeron Biblia, no tengan pena. Levanten sus manos y nuestros sugieres le traerán una Biblia de préstamo para que puedan seguir el texto en el estudio de hoy. Hechos capítulo 2. Estamos tomando una pausa. Bueno, no una pausa porque pausamos por el verano, estudiamos las parábolas de nuestro Señor. Pero vamos a reiniciar muy pronto nuestro estudio en el libro de Romanos, porque nos toca una buena porción, el capítulo 8, que es buenísima, le va a encantar, ya van a ver. Pero antes de eso yo pensé, bueno, aquí estamos a principios de año, bueno, no año, pero de año escolar, y no es un tiempo como de que ya hemos regresado de las vacaciones, de estar corriendo de aquí a allá, visitando, llevando a los muchachos a saber a dónde, y ahora estamos como, ok, otra vez a nuestra rutina. Vamos a la escuela y vamos al trabajo y vamos a la iglesia. Y yo dije, bueno, es como un reinicio, especialmente después de todo eso de la pandemia y todo lo que hemos pasado. Y dije, qué bueno sería si empezáramos este tiempo, esta reunificación después del verano, con un reenfoque en cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado aquí como iglesia. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando no meramente de nuestra iglesia de Capilla Calvario, sino de iglesia como comunidad de creyentes, ¿ok? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña, nos instruye? ¿Qué es nuestro propósito y de qué debemos tratar y cuál debe ser nuestro énfasis y qué es lo que, por qué nos reunimos? Y yo creo que esto es sumamente crítico en los días en que nosotros vivimos, porque con los últimos 18 meses de estar aislados y encerrados en casa, ha habido ¿cómo se dice? Esta necesidad de dejar de unificarnos y de que nuestras reuniones todos solo fueran en línea. Y gracias a Dios que tenemos la tecnología, que pudimos estar en comunicación y siendo alimentados de esa manera. Pero lo que estamos viendo por la iglesia en general, y no meramente de Calvario, sino en todo la nación, es que la gente tiene, ¿cómo se puede decir? Que no se están reunificando como deben. Y no es porque no pueden, obviamente si alguien tiene algunos problemas con su
defensa de inmunización o de alto riesgo y todavía tienen que estar en casa por no exponerse al virus. Te apoyo y te recomiendo y te aconsejo, sí, toma esas medidas. Pero no es por razones de médicas, pero gente está mirando que tiene ciertas reservaciones en reunificarse porque lo ven como inconveniente. Se han acostumbrado a quedarse en casa, mirar los servicios en línea, en sus pijamas, cafecito y dona al lado. Y a la hora que quieren. No hay prisa en despertarse temprano y llegar a la iglesia. No, a la hora que me da la gana, ahí está YouTube. Y es más fácil porque, bueno, no tengo que comprometerme a servir o a dar o a nada. Y puedo sentarme en mi sofá y recibir y ya. Y muchos ven que de eso se trata la iglesia, solamente venir y escuchar y recibir y que ahí termina. Y lo que quiero que nosotros entendamos es que es este organismo que Dios diseñó, que se llama la iglesia. Y organismo lo uso, no organización, porque es algo viviente, ¿ok? Este organismo es el plan de Dios. Esto es lo que Él estableció. Él dijo, esta es mi iglesia. Pronombre personal, posesivo, mío. Eso es algo especial y es el instrumento que yo he designado para usar para alcanzar el mundo con el mensaje de la gracia. Y es mi iglesia lo que yo voy a usar como este instrumento. Y que este organismo tiene un lugar y un propósito muy especial en el corazón de Dios. Y que esto no debe ser opcional, esto no debe ser meramente algo de conveniencia, esto no es algo meramente que, bueno, es que alguien lo estableció para ganar un montón de dinero, nada de eso. Eso es el plan de Dios. Yo quiero que nosotros miremos el plan de Dios, entendamos el plan de Dios y por qué Dios lo hizo así y por qué es importante. Y que el congregarnos debe de ser una prioridad. Pues si no lo han hecho todavía, Hechos capítulo 2. Ahí va a ser nuestro texto principal esta mañana. Y vamos a hablar hoy y la próxima semana un poco más acerca de la iglesia. Y las iglesias vienen de todo tamaño, sabor y tipo, ¿no es cierto? Hay iglesias grandes, iglesias chicas, iglesias formales, iglesias más relajadas, iglesias mega, iglesias íntimas, iglesias contemporáneas, iglesias tradicionales, iglesias tranquilas, iglesias ruidosas, iglesias reflexivas, iglesias expresivas, iglesias que enseñan, iglesias que alcanzan. Mi punto es, cuando nosotros hablamos de una iglesia típica, eso no existe, ¿ok? No hay lo que podemos llamar es una iglesia típica, porque iglesia viene de todo sabor, todo color, todo tamaño, toda forma. Pero cada iglesia tiene su forma única de hacer las cosas. En 1993, Dios me llamó a mí y a mi esposa de empezar Calvario. Y nuestra meta no era tener la iglesia más grande necesariamente, sino de tener una iglesia específica, un tipo de iglesia. Una iglesia que nosotros sentimos que reflejaba el corazón de Dios. Y si eso significa que nos quedábamos pequeñas o grandes, no nos importaba. Porque la verdad es, en Phoenix no hay una falta de iglesias, ¿ok? Cualquier ángulo, cualquier dirección que miras vas a encontrar una iglesia en esta ciudad. Casi más que en los Circle K's. Pero nosotros teníamos un llamado
de establecer una iglesia específica. Y esa es la que nosotros miramos moldeados y explicado aquí en el libro de Hechos capítulo 2. Pues vamos a empezar en el verso 40 esta mañana y vamos a leer hasta el verso 47. Dice: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente. Está hablando de los apóstoles, después del día de Pentecostés que ellos estaban predicando. Dice: y con muchas otras palabras testificaban solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Wow, te imaginas hacer 3,000 bautismos. Eso sería un servicio largo, Verso 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y les compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Entonces verso 47 termina diciendo: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esta iglesia estaba explotando. ¿Por qué? ¿Por qué podía Dios añadir cada día el número de ellos? Porque Dios confiaba en los motivos, la motivación de esta iglesia. Yo no estoy diciendo que la iglesia primitiva era perfecta. Pudiéramos nosotros analizar y mirar algunos errores que ellos cometieron. Y déjame decirte que no existe la iglesia perfecta. Pero lo que sí tenían era un corazón entregado a Dios y deseoso de hacer su voluntad. Esta iglesia quería ser una iglesia saludable, de hacer las cosas correctamente, bíblicamente, hacerlo según el libro. Y como resultado Dios dijo: yo puedo bendecir esa obra, y explotó numéricamente. Ese primer domingo, este grupo de 120 personas se convirtieron en 3,000 personas. ¿Te imaginas? Y unos días después el número aumentó a 5,000. Y un estudiante del Nuevo Testamento dice que dentro de los primeros meses la iglesia de Jerusalén llegó a 25,000 conversos. Pero la iglesia de Jerusalén no solamente tenía muchas personas, sino vemos que era una iglesia que también tenía pureza y poder. Lo mismo que necesitamos hoy en día. La iglesia de Hechos 2 estaba explotando con gozo y con vida. A tal grado que hubo una pareja que estaba jugando la hipócrita, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Y Dios los disciplinó y cayeron muertos. Y aún con eso la iglesia siguió creciendo. Y al final de Hechos capítulo 4, Lucas nos da 2 frases describiendo esta iglesia dinámica. Dice: con gran poder. Vayan a capítulo 4 verso 33, para que lo miren con sus propios ojos. 4:33. Dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. ¿No sería eso fabuloso que dijeran
de nuestra congregación que expresan gran poder y gran gracia. Gran poder y gran gracia. Y yo creo que eso fue lo que atraía a la gente a la obra del Señor. Y creo que es lo que se necesita hoy en día. Cuando Billy Graham fue invitado de predicar el evangelio en Montgomery, Alabama en los 1960. Y eso era medio del tiempo donde había división, más de lo que nosotros miramos hoy. División entre los afroamericanos y los blancos. Si eres afroamericano ni podías ir a una escuela de gente blanca. Era una separación tremenda. Y él fue invitado de venir a predicar el evangelio a Montgomery, Alabama. Pero él dice, la única forma que yo lo haré, y si permiten que el coro esté formado de gente blanca y negra juntos. Bueno, la gente estaba escandalizada. Y en uno de los diarios dijo que lo que Billy Graham quería iba a atrasar la iglesia 100 años atrás. Y cuando Billy Graham leyó eso, él dijo, si solo hago retroceder la iglesia 100 años, habré fallado mi misión. Deseo retrasarlo 2000 años. Amén. Y eso debe ser todas nuestras metas. Otra vez, no viendo la iglesia primitiva como la iglesia perfecta, porque no lo era. Pero sí mirándolo como nuestro patrón, como nuestro ejemplo. Porque vemos allí una iglesia dinámica, lleno de pureza y de poder. Y así deseo ser caracterizado nuestra iglesia. Pues hoy quiero examinar los ingredientes que hizo que esta iglesia primitiva fueran esa iglesia de pureza y de poder. Hay 6 cosas que yo miro en el texto que acabamos nosotros de leer hoy, que debemos nosotros reflejar y aplicar a nuestra congregación y a nuestras vidas. 6 cosas. Número 1, que su agenda era espiritual. Su agenda era espiritual. 2, su ambiente era sobrenatural. 3, su actitud era solidaria. 4, su ambición fue simple. Y 5, su acción fue consistente. 5 ingredientes que ahorita lo voy a explicar uno por uno. Pero estos son los ingredientes que toda iglesia puede tener. ¿Okay? No tenemos que pasar años ahorrando dinero para comprar lo que poseía la iglesia primitiva. No se necesita un gran presupuesto para ser la iglesia de Hechos capítulo 2. O ser una persona profesional. O tener equipo de alta tecnología. O programas sofisticados. O un mercadeo sofisticado. Ni siquiera necesitas un edificio para ser como esta iglesia. Todo lo que se necesita es una actitud bíblica hacia Dios y hacia su organismo, la iglesia. Y el poder del Espíritu Santo, más importante. Pues miremos estos 6 ingredientes y reflejemos cómo se debe esto mirar en nuestra congregación. La primera era que ellos tenían una agenda espiritual, una agenda que fue espiritual. En otras palabras, cuando mirabas el calendario de las actividades de esta iglesia, no estaba lleno de clases de aeróbicas, no estaba lleno de actividades de golf o de deportes o fútbol, no estaba lleno de comidas, sino esta iglesia se concentraba en lo más importante, y eso es ser una casa de adoración. Cuando la iglesia primitiva se reunía, su propósito no era de entretener el uno al otro o solamente de pasar el tiempo,
sino sus reuniones estaban diseñados para avanzar a la gente espiritualmente, para alimentarlos para crecimiento espiritual. Ahora, no me entiendan mal. Yo no estoy en contra de juntas y reuniones, y si un grupo de hombres quiere ir a jugar golf fabuloso o de ser entretenido, todo eso es bueno. Pero esa no debe ser la meta de la iglesia. Nuestra agenda siempre debe ser espiritual. Como cristianos podemos ir, salir a divertirnos todo lo que queremos. Pero toda la actividad que nosotros hacemos aquí, nuestro propósito debe ser de fortalecer la fe el uno del otro. Que Dios siempre sea nuestra meta. Pues ¿cómo hacían eso? Miremos las 4 actividades en las cuales ellos se concentraban más cuando se juntaban. Verso 42. Dice, se dedicaban continuamente a, número 1, las enseñanzas de los apóstoles. Número 2, a la comunión. Número 3, al partimiento de pan. Y número 4, a la oración. Esto era su énfasis, su enfoque principal. Lo que ellos se dedicaban continuamente a ello. Sus prioridades. Número 1, las enseñanzas de los apóstoles. En otras palabras, era su hábito estudiar la Biblia juntos. Y cuando ellos se congregaban y se juntaban como hermanos, sus conversaciones siempre eran acerca de la Biblia, de un verso, de un pasaje. En otras palabras, este grupo nunca estaba saciado de tener demasiado del pan celestial, la palabra de Dios. Ellos siempre querían más. Querían alimentarse más, devorar más la palabra de Dios. Y nota cómo esto es la primera en toda esta lista de cosas a que ellos se dedicaban. Yo creo que está aquí como número 1. No por coincidencia, no en una forma poética, sino por la inspiración. O sea, Dios puso esto, la enseñanza de los apóstoles, como número 1, porque de todos los 4 elementos, esta es la que trae balance y perspectiva a los demás. Si vamos a hablar de comunión, si vamos a hablar del partimiento del pan, si vamos a hablar de la oración, ¿dónde aprendemos cómo hacer eso? De las enseñanzas de los apóstoles, de la palabra de Dios. Nos dice cómo y cuándo y el por qué. Y por eso la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra fue una prioridad en la iglesia primitiva. ¿No están convencidos? Hagamos un poco de estudio bíblico. Pongan un dedito aquí en Hechos capítulo 2 y vayan conmigo a Hechos 5. Rapidito porque tenemos muchos versos que mirar aquí. Ojalá no se te acalambra los dedos. Hechos 5:25. Dice, pero alguien se presentó y les informó. Esos eran de los críticos de los cristianos. Mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel, eso era Pedro y Juan. Los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo, ¿qué? Enseñando al pueblo. ¿Qué enseñaban? La palabra de Dios. Miren verso 42. Y todos los días en el templo y de casa a casa no cesaban de ¿qué? De enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Capítulo 6, verso 4. 6:4. Cuando fueron arrestados, ellos contestaron cuando dijeron que deben de parar de predicar la palabra. Ellos dijeron, y nosotros eso es cuando estaban asignando a diáconos. Y los apóstoles dijeron, y nosotros nos entregaremos a la oración y ¿qué?
al ministerio de la palabra. Ellos no estaban diciendo, bueno, el ayudar a las viudas. Oh, nosotros somos demasiados espirituales para estar ayudando a las. No. No. Nosotros si hacemos eso no vamos a poder ministrar la palabra. Tenemos que dedicarnos a esto porque esto debe ser una prioridad. Y te estamos encargando a ustedes, diáconos, que cuiden las viudas, porque también es prioridad, pero nosotros no podemos descuidar nuestra obligación, ¿ok? Vayan a capítulo 11, verso 26. 11:26. Y dice, cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. ¿Qué hicieron todo ese año? Y enseñaban a las multitudes. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pues aun cuando establecieron otras iglesias, su prioridad era enseñar la Biblia. Capítulo 15, verso 35. 15:35. 15:35. Mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. ¿Haciendo qué? Enseñando y predicando con muchos otros ¿qué? La palabra del Señor, no sus opiniones, sino la palabra de Dios. Capítulo 18, verso 11. 18:11. Y hablando de Pablo, y se quedó ahí 1 año y 6 meses ¿qué? Enseñando la palabra de Dios entre ellos. Bueno, casi todos los versos dijeron la misma cosa. ¿Por qué no leímos uno? Para ver que eso no era cosa solamente ahí en Jerusalén, sino por todo el libro de Hechos. En toda iglesia que ellos establecieron, el propósito, la prioridad era enseñar la palabra de Dios. Y fue una prioridad entonces y debe ser una prioridad ahora. Fue una prioridad para ellos y debe ser una prioridad para nosotros. Bueno, ¿no enseñan todas las iglesias la palabra de Dios? No. Enseñan de la palabra de Dios. Y no toman un verso aquí o allá al principio y tienen otros que citan al final y unos cuantos entre medio. Pero que ellos toman la palabra de Dios y exponen verso por verso, capítulo por capítulo, muy pocos. Muy pocos. Les he contado, pero recuerdo hace años visitando una enorme iglesia en California. Enorme, uno de los más grandes en el país y muy bonito, muy elegante todo y lleno el auditorio. El pastor se puso enfrente, súper conocido, autor de muchos libros y uno que y él dijo, esta mañana he decidido predicar de mi libro. Y abrió su libro. ¿Qué? No. Nosotros debemos estar enseñando este libro. Porque es este libro que nos dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Alguien quiere prosperidad y éxito espiritual? Ok. No se va a encontrar en las palabras de Pastor Greg o de Pastor no sé quién, no sé cuánto. Se va a encontrar en la palabra de Dios. Un pastor dijo que la Biblia que se está cayendo en pedazos normalmente pertenece a la vida que no está cayendo en pedazos. En otras palabras, debemos desgastar nuestras Biblias por estar nosotros estudiando continuamente las enseñanzas de los apóstoles, porque así tendremos prosperidad y éxito espiritual, y eso es una promesa.
Si algún día viene que el Señor te lleva de Calvario a otra iglesia, a otro estado, a otro país, y estás buscando una iglesia, busque una iglesia que enseña la palabra de Dios. No de la palabra de Dios, no acerca de la palabra de Dios, pero que te enseña la palabra de Dios. Y no hay mejor forma que verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Lo que vemos es que la enseñanza de la palabra de Dios es la piedra angular de una iglesia saludable. Pero no solamente practicaban y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, sino también a la comunión. La palabra comunión aquí en Hechos 2:42 es la palabra koinonía, que significa retener algo en común. Es reteniendo a Cristo en común, reteniendo nuestra fe en común, reteniendo la palabra de Dios en común. Y la riqueza de la koinonía no se encuentra en tomando café y comiendo galletas juntos, sino la riqueza se encuentra en esa unidad, en compartiendo comunidad. Es viviendo la vida juntos, compartiendo nuestra vida el uno con el otro. A veces nosotros sí convivimos un rato. ¿De qué hablaron? No, de cómo perdieron los Suns, cómo lo regaron. Hablamos de las Olimpiadas un poco, de la política, de Trump, de Biden, quien sea. Eso no es la idea aquí. Aquí es una conversación, una reunión, un convivio que se centra alrededor del Señor. Y nosotros a veces venimos a la iglesia y olvidamos eso. Y nuestra comunión es: hey, ¿cómo estás, hermano? Que Dios te bendiga. ¿Cómo anda todo bien? Nos vemos el próximo domingo. Y ahí termina. Y no escuchamos porque no en verdad queremos tomar el tiempo. Y no compartimos porque sabemos que a otros no le importa. Y entre nosotros hay gente deprimido. Hay gente luchando con pecados y adicciones. Hay gente que está teniendo luchas en sus matrimonios y con sus hijos, que están sufriendo gran presiones financieros y económicos. Y no nos damos cuenta. No sabemos lo que estamos sucediendo porque nuestra comunión es superficial nada más. Que Dios te bendiga. Cristo te ama. Yo creo que dentro de muchos de nosotros hay un deseo, un anhelo de conectar con otros. De que otro nos mire en los ojos y nos acepte completamente tal como estamos, sin juzgarnos, sin criticarnos, sin sobre espiritualizar. Pero sí yo te amo y yo te acepto tal como eres. Y te voy a ayudar con tus luchas y con tus problemas. Voy a vivir la vida contigo. Escuché un dicho que alguien dijo, que realmente la gente no busca una iglesia amigable o amistosa, sino un amigo en la iglesia.
alguien con quien ellos pueden conectar. Y ser totalmente y completamente vulnerables, saber que no van a ser rechazados o juzgados, sino amados. De eso se debe de tratar. Cuando la Biblia habla de comunión, de koinonía, la verdadera koinonía es más que un apretón de manos, un gesto cortés o un saludo amistoso. Es una preocupación y un cuidado genuino. Esa actitud que dice, lo haré aun si me es inconveniente, en cuidado de otros. Aquí hay una descripción de lo que sucede cuando en verdad hay comunión. Las máscaras se remueven. No estoy hablando de las mascarillas, ¿ok? No. Hey. Estoy hablando de la hipocresía, la máscara que, soy tan espiritual aunque no lo soy. Estoy tan feliz aunque no lo estoy. Y no, esas máscaras, ¿ok? Alguien me va a enojarse conmigo. Las máscaras se remueven. Eso es lo que es la comunión. Las máscaras se remueven. Las conversaciones se profundizan. Los corazones se vuelven vulnerables. Se comparten vidas. Se invita a la rendición de cuentas. Y fluye la ternura. Y la gente realmente se vuelve como familia. Se trata de conocer y ser conocido, de amar y ser amado, y servir y ser servido. Eso es lo que distinguía la iglesia primitiva. Que ellos tenían esa comunión, que cuando se juntaban ellos estudiaban la palabra de Dios. Número 3, el partimiento de pan. Eso es lo que llamamos la Santa Cena o la Santa Comunión. Steve Brown dice esto de la Santa Cena: el mundo bebe para olvidar, mientras el cristiano bebe para recordar. Y de eso se trata ese pan y ese jugo que tomamos. Nos señala a Jesús y la cruz, la salvación que fue ganado por nosotros. Y cuando nosotros nos juntamos alrededor de la mesa y tomamos la cena del Señor, estamos nosotros recordando y manteniendo lo principal como lo principal. Eso es lo que importa. Eso es lo más importante. Y eso es lo que hace la adoración en general. Nos ayuda a enfocar en lo que es lo más importante, y eso es en nuestro Señor. Greg Laurie, el pastor de Harvest Christian Fellowship en California, él hablando en su libro acerca de cuando él vino a conocer al Señor. Él fue a la iglesia por primera vez como inconverso y dice, sabía que estas personas, él fue a Calvary Chapel y miró a la gente adorando y dice, sabía que estas personas creían lo que cantaban. Pero más que eso, sentí que alguien estaba recibiendo sus elogios. La adoración es mucho más que música. Es mucho más que entretención mientras esperamos que los que vienen tarde lleguen. La adoración es una parte esencial del culto, donde nosotros enfocamos nuestros corazones e invitamos la presencia de Dios que comunique con nosotros. Y eso es lo que ellos se dedicaban, a esa adoración y esa comunión con el Señor. La enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento de pan. Número 4, la oración. Esto era el cuarto ingrediente de la agenda de la iglesia primitiva, la oración. Una iglesia saludable será una iglesia que también se junta para orar, porque es por medio de eso que el poder de Dios es soltado. Pero yo puedo orar en casa, pastor. Yo no necesito venir a la iglesia ahora. Yo no tengo que orar con otros. Yo puedo hacer eso mientras manejo, cuando me da la gana. Ya es cierto. Y la Biblia dice que debemos hacer eso, pero también Jesús en Mateo 18 dice debemos orar corporalmente, juntos. Es bueno que oremos individualmente, pero también hay que hacerlo corporalmente, dice.
Porque toca el corazón de nuestro Dios cuando ve la iglesia unida pidiendo por lo mismo. Como cuando mis hijos eran pequeños y Sofía tenía como 4 años y venía a mi oficina, yo estaba trabajando, lo que sea, y dice: papi, ¿nos lleves al parque? Y quisiera, mi amor, pero tengo cosas que hacer y estoy otro día, ¿ok? 5 minutos después aparecía Sofía con Steven. Y Steven decía: papi, ¿nos lleves al parque? Y Sofía con sus grandes ojos mirándome. Y Steven saltando de ansiedad. Después Emily decía: llevémoslos al parque. Ok. Y cuando nosotros nos juntamos y todos estamos pidiendo lo mismo, yo no estoy diciendo que eso manipula el corazón de Dios, pero sí le alegra cuando ve sus hijos todos unánimes pidiendo juntos corporalmente. Y esos son los ingredientes. Debe ser la agenda de la iglesia, las enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento de pan y la oración. Esa debe ser nuestra agenda. Su agenda era espiritual. Pero nota número 2, su ambiente era sobrenatural. Miren verso 43 del capítulo 2. La última parte dice: muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Había algo sobrenatural llevándose a cabo dentro de la iglesia primitiva, que era como si tomaras una lata de Coca-Cola, lo sacudieras y lo abrieras. Las cosas estaban explotando numéricamente y el Señor estaba obrando. Y el resultado es que los miembros venían a las reuniones anticipando que Dios iba a hacer algo. No venían con las manos en los bolsillos: bueno, vamos a la iglesia a ver. Sino venían: vamos a ver lo que Dios va a hacer. ¿Viste lo que hizo la semana pasada? Vamos a ver lo que va a hacer ahora. Y venían con esa anticipación. Y lo que vemos es que gente era sanada, oraciones eran contestadas, milagros se llevaban a cabo. Y dice que temor llenaba todos los corazones. La palabra temor es ese asombro, que la gente estaba asombrada de Dios. Hablé antes de cómo la iglesia primitiva se caracterizó con gran poder y gran gracia. Hechos 5 dice que había gran temor. Y déjame decirte, quizás digamos: bueno, es que yo no miro esos milagros llevándose a cabo hoy. Pero quizás no te estás fijando. Porque ver una persona ser perdonado y curado de sus pecados es igual que ver un leproso ser curado. Ver a personas librados de sus adicciones es como ver una persona que es sanado y puede nuevamente caminar. Y quizás nosotros no nos damos cuenta de cómo Dios está obrando y cambiando y transformando vidas. Eso es un milagro. Cuando vemos una persona venir a los pies del Señor y sus pecados son perdonados, milagro. Y ellos miraban, era un ambiente sobrenatural. Miraban la mano de Dios obrando en las vidas de las personas, vidas siendo transformadas. ¿Qué más caracterizaba esta iglesia? Tenía una actitud solidaria. Vayan a verso 44. Mire lo que dice aquí. Todos. ¿Sabe cuánto incluye todos? Okay. La palabra griega para todos significa todos. Okay. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Su
unidad era algo indestructible. Ellos estaban juntos, comían juntos, pasaban tiempo juntos, hacían cosas juntos. Eran solidarios, unidos. O sea que ellos caminaban hombro a hombro. Hace años atrás yo tuve el privilegio de ir a una conferencia en las montañas de Santa Cruz. Y me quedé en una cabaña con algunos otros pastores en medio del bosque, rodeado de los que son los secoyas, los redwood trees. Enormes árboles que suben cientos de pies de alto. Y una de las personas encargadas del campamento nos estaba hablando acerca de los árboles, los secoyas y cómo crecen y todo. Y dice, uno pensara, nos dijo, que los raíces de estos árboles que son tan altos van súper profundos. Que cuando ven los vientos y las tormentas, que tienen que tener raíces súper profundas para no caer. Pero dice, eso no es el caso. Son pocas profundas sus raíces. Pero dice, estos árboles siempre crecen en grupos. Y sus raíces son entretejidos con las raíces de los demás árboles. Es de ahí donde encuentran su fuerza y su estabilidad. Y te puedo decir que así también debe ser para los cristianos. Que los cristianos crecen mejor en arboledas. Que encontramos nuestras fuerzas cuando nuestras raíces están entretejidos con otros. Donde estamos no tratando de vivir independientemente, sino dependientemente el uno en el otro. Eso es lo que caracterizó la iglesia primitiva. Que ellos caminaban hombro a hombro. Número 2, mano en mano. Nota lo que dice verso 44 otra vez. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todos sus bienes y propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Primeramente, déjeme decir antes que alguien dice, eso es el marxismo cristiano. Aquí es donde se establece el socialismo, todas las cosas en común. Gran diferencia entre el socialismo y la comunión cristiana. Porque el socialismo es cuando el gobierno dice, lo que es tuyo es mío. Esto es cuando el individuo dice, lo que es mío es tuyo. Ellos libremente, ellos independientemente de ninguna presión, sino motivados por amor a su prójimo, compartían sus bienes y los tenían en común. Era algo que nacía de ellos. Había este sacrificio, esta generosidad amoroso dentro de la iglesia. Y eso bendijo al Señor. Porque dice, mis hijos me están imitando. Porque ¿quién es un dador más grande que Él? Leí el comentario de un pastor, su nombre era Ray Stedman, predicó allí en California durante los años 60 y 70, ya fallecido. Pero él compartía que aquel entonces, no podemos hacer esto hoy en día por razones legales, pero en aquellos días, cuando pasaban el plato, un domingo antes de pasar el plato, él sintió inspirado por Dios y dijo, ok, vamos a pasar el plato para que toda la gente pueda poner sus ofrendas y diezmos en lo que quieren dar al Señor. Y entonces dijo, pero si tú vienes con necesidad, puedes tomar lo que necesitas del plato. Y dice, de ese domingo en adelante, ellos recolectaron más dinero que jamás en su historia.
Por razones legales no podemos hacer eso hoy en día, pero el corazón era eso. De compartir, de ayudar, de apoyar a los demás. Y eso era lo que esta iglesia tenía. No solamente caminaban hombro a hombro, sino mano en mano, hermano ayudando y apoyando a hermano. También estaban espalda a espalda. La postura de soldados para defenderse. Cada uno de ellos sabían que su propósito era de cuidar y defender el uno al otro. Que cuando venían problemas, podían depender en el que estaba detrás de él. Esto es tan importante en el cuerpo de Cristo, que podemos confiar y apoyar el uno en el otro. Porque no pasó mucho tiempo y llegamos al capítulo 12 de Hechos y vemos que la persecución saca su cara fea. Y ellos agarran a Pedro y lo arrojan a la prisión. Y esa misma iglesia que estaban compartiendo su dinero en Hechos 2, en Hechos 12, se dedican a una noche de vigilia orando por Pedro. Y mientras ellos oraban sin saberlo, Dios envió un ángel que lo sacó a Pedro del cárcel y lo liberó. Pero estaban de espalda a espalda, defendiéndose, protegiéndose, cuidándose, no atacándose, no apuñalándose. Hombro a hombro, mano a mano, espalda a espalda, corazón a corazón. Ellos no solamente juntaron sus recursos y lo dividieron los que tenían necesidad, pero ellos también llevaban las cargas el uno del otro, se amaban, se cuidaban. Este es nuestro patrón. Eso es lo que queremos ser. Una iglesia que tiene una agenda espiritual, que experimenta un ambiente sobrenatural, que retenemos una actitud solidaria. Y número 4, que nuestra ambición sea simple. Que sea simple. Verso 46. Dice que día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe lo que me encanta de la iglesia primitiva? Lo sencillo que eran las cosas. No había un montón de burocracia, formalidades, diferentes cosas que sentían que tenían que hacer. Había algo sencillo y simple en cómo ellos conducían. Nosotros tenemos la tendencia de complicar todo, ¿no es cierto? Hay un enjuague nasal que salió al mercado hace algunos años atrás. Y las instrucciones de este enjuague nasal tiene 32 páginas. Pero tiene un pico que más o menos cabe perfectamente en tu nariz y lo puedes oprimir y sale el juguito para afuera. Y necesito 32 páginas para explicarme eso. Pero nosotros complicamos todo. Y a veces complicamos la iglesia. Es que tenemos que tener este programa y este otro programa y este otra cosa y este otro. Y lo hacemos tan complejos, tan difíciles. Pero vemos la sencillez de esta iglesia. Sencillez de corazón.
Un experto en el crecimiento de la iglesia por nombre Peter Wagner dijo: el crecimiento de la iglesia es algo complejo. Yo no estoy de acuerdo. Debería ser sencillo. Pero escuchas a los diferentes, bueno, ustedes no, pero yo recibo estos correos y estas cosas que dicen: para poder tener que tu iglesia crece, tienes que tener tu presencia de Instagram y de Facebook. Y tienes que estar posteando no sé cuántas horas de separación y hacer esto, hacer lo otro. Y tu música tiene que ser así, las luces tienen que ser así. Ahora tienes que tener humo y tienes que tener esto y tener lo otro. Y tantas cosas. Ellos no tenían nada de eso. Y la iglesia creció porque estaban haciendo lo más importante: estudiar la Biblia, compartiendo de comunión cristiana legítima, adorando a Dios de corazón y orando. Y Dios la creció. Y yo creo que como iglesias tenemos que regresar a simplificar las cosas. Hay tanto que hacemos que solamente distrae. Es puro luces y humo y no tiene nada de sustancia. La agenda de la iglesia era espiritual. Se dedicaban al estudio de la Biblia, a comunión, a la Santa Cena, a la oración. Su ambiente era sobrenatural. El temor del Señor prevaleció. Su actitud era solidaria, que eran uno. Su ambición fue simple: agradar a Dios. Y su acción fue consistente. Miren verso 42 nuevamente. Nota esta palabra. Y se dedicaban, ¿qué? Continuamente. Miren verso 46. Y día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Notan eso? Ellos eran diligentes, determinados y dedicados a ser la iglesia a que Dios les había llamado. Yo he sido pastor por 29 años. Yo sé que no parezco que solo tengo 29 años. Por ser tan guapo y delgado y todo. Y he visto la iglesia tener sus altas y sus bajas. Tiempos de prosperidad y tiempos de escasez. Recuerdo tiempos cuando todos estaban emocionados y tiempos cuando todos estaban decaídos. He vivido todas esas diferentes etapas y temporadas. Pero no importa qué temporada hemos pasado, mi deseo ha sido lo mismo. No importa las circunstancias, no importa en dónde estamos y lo que estamos pasando, vamos a retener nuestra visión y nuestros valores y ser comprometidos al distintivo de nuestro llamado como iglesia y dedicarnos a la palabra de Dios, a la comunión cristiana, a la adoración del Señor y a la oración. Y vamos a mantener las cosas sencillas. Y vamos a seguir el ejemplo de la iglesia de Hechos capítulo 2. Pero eso no es suficiente para que yo como pastor y nosotros como líderes seamos dedicados y devotos, sino ustedes como miembros también tienen que serlo. De ver la dedicación es algo muy escaso hoy en día dentro de círculos cristianos. No tenemos opciones de iglesias en línea y en persona. De ver gente que continúa y dedicados constantemente. Se está haciendo una cosa no muy común. Y solamente porque alguien no te saludó la semana pasada o no te respondió con el amor que tú le mostraste, no va a decir: bueno, yo voy a buscar otra iglesia donde congregarme.
Así como si hay partes de la Biblia que tú no entiendes y no comprendes, no vas a poner la Biblia a un lado. Ya no lo voy a leer porque no la entiendo. O solo porque tus oraciones no son contestadas, cuando piensas que deben ser contestadas, te das por rendido. Ya no voy a pedir a Dios nada. No, de ser fiel, dedicado, hacerlo continuamente. ¿Fanáticos de béisbol? ¿Alguien? ¿Nadie? Muy pocos. Pues no van a saber quién es Hank Aaron. Hank Aaron tuvo 755 jonrones en su carrera. Eso es bastante si conoces el béisbol. Bastante. Pero ¿sabe que lo sacaron out más de 1383 veces? Y ¿sabe? En nuestro andar de fe, no cada cosa que hacemos o cada experiencia va a ser un jonrón. Va a haber los tiempos en que nosotros nos sacan de strike. Pero Dios tiene mucho que enseñarnos y nos da oportunidad de aprenderlo. La iglesia de Hechos 2 continuaban, eran dedicados, eran consistentes. Y así debemos serlo nosotros también. Esa sí la van a entender. ¿Qué es la diferencia entre los dos ríos y Juan Luis Guerra? ¿Sabe quién son los dos ríos? Tuvieron un éxito, la Macarena. Y créeme, la Macarena no va a ser recordado por toda la perpetuidad. Pero Juan Luis Guerra ha ganado 24 Grammys, vendido 70 millones de discos. Ha tenido excelencia por los últimos 30 años. Y ese fue el caso de la iglesia de Hechos. No solamente tuvieron un comienzo espectacular, pero más importante, fueron consistentes al pasar los años en honrando a Dios. Tenemos que entender que en ningún lugar la Biblia prometa a una iglesia éxito instantáneo, porque toma tiempo desarrollar fruto para que crezca y madura, igual como los individuos, que ellos crezcan y maduran. Por eso se necesita ser consistentes. Pues cuando los tiempos difíciles vienen, no nos damos por rendido, sino que perseveramos y continuamos para adelante. Pues la pregunta que debemos hacer: ¿qué clase de iglesia quiero ir? ¿A qué tipo de iglesia? Uno emocionante, uno que está al día, uno que tiene los donuts de Krispy Kreme antes de servicio, o una iglesia santa. Y cuando digo una iglesia santa, no estoy hablando de una iglesia perfecta, porque no lo hay. Cuando hablo de ser santo, significa ser dedicado al Señor. Como los instrumentos del templo eran dedicados al Señor para su uso, para su adoración, eran dedicados a Él, santos, separados para un uso especial. Y queremos ser una iglesia santa, no perfecta. Claro, queremos nosotros cada día más andar más en lo que es pureza y santidad espiritual, pero queremos ser dedicados, que el Señor nos use. Si la respuesta es sí, pues nosotros debemos tener una agenda que es espiritual, mantener un ambiente sobrenatural, una actitud en solidaria, una ambición simple con acciones consistentes. Seamos partes de la iglesia que Dios desea. Seamos una iglesia como Dios desea.
Y esa es nuestra petición, Señor. Nosotros queremos mantener lo principal como lo principal. Y no ser distraído con las nuevas modas o nuevas cosas que las iglesias están haciendo. No que necesariamente sean malos, pero no son provechosos cuando eso sacrifica lo que sí es importante, lo que es principal. Y eso es tu palabra, esa es la comunión cristiana, esa es la adoración de tu persona y la oración. Ayúdenos de mantener el enfoque en lo que es más importante. Y si algún día el Señor nos lleva a otra congregación, a otro estado, a otro lugar, que nosotros llevemos estos preceptos y decir, es lo que quiero encontrar. Una iglesia que tiene una agenda espiritual. Que mantiene un ambiente sobrenatural. En la cual hay una actitud solidaria, no divisiones y pleitos, sino todos enfocados en ti. Con una ambición simple de ponerte a ti primero. Y acción consistente. Haznos una iglesia, Señor. Así. En tu santo y precioso nombre oramos.